Lo primero, una lección que si ustedes, porque yo sé que no la voy a terminar, si ustedes se preguntan cuál es el objetivo de esta lección. Bueno, número uno, aprender algunas de las cosas que en ocasiones, al no saberlas, podemos malinterpretar ciertos pasajes de las Escrituras. Número dos, escuchar la grandeza de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y número tres, confrontar lo que cada día nosotros y a cada momento enfrentamos, la realidad de un enemigo muy fuerte que no se medirá para tentarnos, para hacer de nosotros lo peor que él pudiera lograr hacer a cada uno de nosotros. Así que, queridos hermanos, observando la vida de Jesucristo, dice Marcos capítulo 1, versículo 9 al 13, pasajes que aparecen en pantalla. Dice, y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Para quienes estuviesen leyendo el contexto completo, en aquellos días era con los días que Juan el Bautista estaba bautizando. Jesús también acudió, hermanos, a Nazaret, dice, a Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego subió del agua. Dice, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Y luego el Espíritu le llevó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días siendo tentado de Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En un espacio tan corto, en apenas 4 o 5 versículos, encontramos aquí una montaña de información muy valiosa para este estudio. Vamos a ver hasta dónde nos permite el tiempo llegar, queridos hermanos. Entonces, después de haber leído esta escritura, pasamos a la siguiente, donde nosotros, no quiere avanzar lo mío, voy a tener que salir, ahora. Para que el Señor Jesucristo, queridos hermanos, pudiese Él comenzar su ministerio. Vuelvo a repetir, para que Él pueda comenzar su ministerio, hay 4 cosas que deben ocurrir primero en su persona. Estas 4 cosas son: el Señor Jesucristo debe de ser separado. Número 2, debe de ser ungido. Número 3, debe ser aprobado. Y número 4, debe de ser tentado. Estas 4 cosas, hermanos, indefectiblemente, irrevocablemente, debían de pasar antes de que el Señor pudiese comenzar su ministerio terrenal. A medida que estudiemos, entenderemos el porqué de estas 4 cosas. Por ahora nos concretaremos, hermanos, a ver la primera de ellas, cuando el Señor debió de haber sido separado. Para ello nos valdremos una vez más de lo que dice Marcos capítulo 1 y el versículo 9. En Marcos capítulo 1 y el versículo 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Cuando la escritura nos dice, nos da esta información, hermanos, vemos nosotros primeramente el sometimiento de Jesús, hermanos, al bautismo de Juan. Y digo el sometimiento porque esto vino de Dios. Juan no apareció en el desierto de Judea. Juan no apareció con la idea personal de andar bautizando a las personas. Más bien, queridos hermanos, él mismo dice, el que me envió a bautizar. Por lo tanto, ese mandamiento vino de Dios para poder el Señor, hermanos, ver la naturaleza de los corazones de las personas que en ese momento, 400 años después de que Dios había dejado de hablar con su pueblo, ahora, ¿cuántos de ellos tendrían un corazón esperanzado, apasionado por nuestro Dios?
como aquellos dos ancianitos que dice la escritura que cada día acudían al templo, habiéndole pedido previamente a nuestro Dios que les permitiera, que les concediera de favor no ver la muerte hasta que ellos vieran, hermanos, al Mesías, que vieran la salvación, el día de salvación para su pueblo. Esta era otra manera de decirlo, hasta que veamos al Hijo de Dios. Por lo tanto, aunque muchos, especialmente sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos, rechazaron los designios de Dios al no someterse al bautismo de Juan, Jesucristo tiene un espíritu distinto. Y vemos, hermanos, que Él se somete al bautismo de Juan, dicho apropiadamente, al bautismo que Dios le dijo a Juan que viniera a realizar, donde el Señor vería a las personas que tuvieran un corazón apasionado por Él. Pero la pregunta, hermano, surge y quizás se le han hecho a usted muchas veces cuando platicamos con personas que no conocen mucho de las Escrituras o incluso que conozcan. A veces hay quienes por ignorancia y querer saber preguntan esto: ¿por qué debía ser bautizado aquel que no hizo pecado? Otros, aunque sepan solamente para enviarnos, como se dice vulgarmente, un torito, es decir, para ver cuánto sabemos o a ver qué vamos a decir, nos hacen esta pregunta que en realidad es una pregunta muy válida. ¿Por qué tenía que ser bautizado aquel que no hizo pecado? Bueno, hay cosas que tenemos que recordar. Primeramente, cuando vayamos a hablar de esto, debemos recordar que el bautismo de Juan no fue igual al bautismo que Jesucristo ordenó para el mundo entero una vez que después que había resucitado. Es decir, el bautismo en el cual nosotros fuimos inmersos. El propósito del bautismo es distinto al propósito por el cual ellos se bautizaron. Nosotros tenemos que creer, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios y debemos de confesar su nombre. En el bautismo de Juan no tenían que hacer eso. Era otra las prerrogativas, era otra las intenciones. Sin embargo, hermanos, este mandamiento procedía de nuestro Dios. Y esto es lo que tenemos que recordar o hacerle entender a las personas para comenzar nuestra explicación a la pregunta del por qué debía ser bautizado aquel que no hizo pecado. Como yo no miro a nadie en la pantalla, no sé si me está escuchando, hermano Juan. Hermano, ¿se oye lo que estoy diciendo? Sí, hermano. Ok, perfecto. Claro, gracias. Continúo. Por lo tanto, hermanos, aún así, habiendo explicado esta primera premisa, podemos todavía hacernos la pregunta. La pregunta todavía debemos contestarla. Y esta es: ¿por qué tenía que ser bautizado si Jesucristo no hizo ni tuvo pecado? Porque nosotros entendemos que nuestro bautismo es para el perdón de los pecados, pero él que no hizo pecado. Hay tres cosas que tenemos que entender sobre el bautismo de Cristo. La primera de ellas, hermanos, su bautismo, el bautismo que Jesucristo realizó, primeramente fue llevado a cabo porque representó un momento de anuncio. Es decir, llegó el tiempo de hacer una declaración al mundo de entonces y también a nosotros hasta el día de hoy. No debemos olvidar cuando hablamos de Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, que Jesucristo al venir aquí a la tierra, todo el tiempo, digámoslo de esta manera, vivió con una agenda divina. Nada de lo que él dijo e hizo, lo hizo por su propia cuenta. Él vino agendado de parte de Dios por voluntad propia a cumplir a cabalidad, es decir, completamente la voluntad de su Padre. Y muchas de las veces encontramos frases en los evangelios en donde los discípulos querían que el Señor hiciese algo, incluso el primer milagro que él realizó, su madre también le dice:
¿verdad? Que hagan lo que Él dice, y también el Señor manifiesta: mi hora aún no ha llegado. Esa es una clara indicación de su agenda divina. Las cosas que Jesucristo haría fueron hechas ni un minuto, ni un segundo antes ni después de lo que tenía que hacer. Vemos que al principio el Señor no quería manifestar abiertamente que Él era el Hijo de Dios, pero conforme fue transcurriendo su ministerio, vemos que más abiertamente comienza a decir abiertamente que Él es el Hijo de Dios. Ahora, había sus razones del por qué no hacerlo al principio, obviamente, pero por lo tanto, hermanos, todas estas ejemplos que les estoy dando nos hablan de que el momento de Jesucristo había llegado. Y esto me hace recordar lo que hace muchos años de que Cristo fuera bautizado. Isaac, el patriarca, o uno de los patriarcas, hijo de Abraham, él hizo una pregunta a su padre cuando Abraham había recibido de parte de Dios en Génesis 22:7 este mandamiento. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sí, Abraham había invitado a su hijo Isaac a ir al monte Moriah para hacer unos sacrificios. Y Abraham, hermanos, por mandamiento de Dios, habría de sacrificar a su hijo. Al principio, por lo que esta pregunta nos dice, es obvio que Abraham no le declaró todo a Isaac, pero sí sabía que iban a sacrificar, porque el hijo le dice: papá, aquí llevamos el fuego, llevamos la leña, pero yo no veo dónde está la ofrenda para el sacrificio, dónde está el cordero para el holocausto. Muchos años después, Juan contestaría esa pregunta al identificar a Jesucristo en Juan 1:29 a través del bautismo, o después de haberle bautizado un día después. Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Finalmente llegó. Yo sé que Isaac se refería a un animalito físico, pero sacando esa pregunta para poner a nosotros en el terreno de lo imaginario, esa pregunta quedaría contestada en ese preciso momento, un día después de que Jesucristo fue bautizado. Cuando Juan, al ver a Jesús que venía, le dijo a la concurrencia que estaba con él: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto, hermanos, no era una mera frase. Había sido y seguirá siendo la verdad eterna en la cual usted y yo nos hemos refugiado, pues hemos acudido a Él para que nuestros pecados fuesen llevados bajo el cumplimiento de la profecía de Isaías 53, que Él llevaría en su cuerpo todos nuestros pecados. Así que si alguien me pregunta por qué fue bautizado Jesús, habría de hacerlo, hermanos, para comenzar el momento, hermanos, de su trabajo. Era la declaración al mundo de que el Hijo de Dios había llegado. Pero hay un segundo pensamiento que quisiera compartir. La otra razón por la cual Jesucristo fue bautizado es que era el momento de decisión. Es prácticamente muy similar el pasaje, o el pensamiento, perdón. Había llegado la hora de dejar su hogar, de dejar su trabajo, de dejar su ciudad. De la edad de la edad de 12 años a 30 años, la Biblia herméticamente guarda silencio sobre lo que Jesús hizo. Por lo tanto, hermanos, si nosotros nos quedamos con la última declaración de los evangelistas a la edad de 12 años, donde el Señor es encontrado en el templo preguntando y hablando con los principales sacerdotes sobre los negocios de su padre, es decir, de Dios.
Esto nos dice a nosotros, hermanos, la gran medida de capacidad que él tenía. Ahora, obviamente, hermanos, Jesucristo es Dios, pero no se nos puede olvidar que aquí en la tierra, hermanos, él se despojó a sí mismo, que no significa que dejó de ser Dios, ni es lo que estoy diciendo, ni lo que la Biblia dice, pero sí dejó sus prerrogativas divinas para someterse a la voluntad de Dios y completamente lo hizo. Así que obedientemente aquí nos enseña otra cosa, que el Señor dedicó su tiempo, hermanos, a las cosas de su hogar. Quizá, hermanos, ayudó demasiado a su padre porque también es considerado el hijo del carpintero en la palabra de nuestro Dios. Sea lo que haya sido, yo estoy seguro por quien él es, que él no estuvo viviendo de una manera holgazán su vida. Tampoco la desperdició, hermanos, andando como el mundo joven de hoy en día. Él era un hombre responsable, pero había llegado el momento, hermanos, la decisión para dejar las tareas físicas que como hombre tenía que realizar para iniciar, hermanos, su trabajo espiritual, dejar su hogar, su trabajo y también su ciudad. Es decir, había llegado el tiempo, hermanos, de iniciar su ministerio. Había llegado el tiempo de la hora para encaminarse hacia la cruz. Él fue bautizado a los 30 años y cronológicamente, por las veces que él participó de la Pascua, según el Evangelio de Juan, fueron 3 y en la tercera él entregó su vida. Así que podemos decir siempre que su ministerio no fue más de 3 años, hermanos. Hay quienes lo cierran herméticamente en 3 años, otros 3 años y medio, sea lo que sea, no fueron más de 3 años. Pero la hora para llegar, hermanos, y comenzar su trabajo llegó, y el bautismo de él dio un anuncio de la decisión de nuestro Señor Jesucristo. A la vez, queridos hermanos, según leemos en Marcos capítulo 6, si gustan abrir su Biblia conmigo en Marcos capítulo 6, de los versículos 1 al 6, podemos decir que también la hora del rechazo había llegado. Dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este quién? El carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Bien que lo tenían ubicado, ¿verdad? La gente estaba, hermanos, al tanto de quién era él. Pero de repente algo cambió. ¿Y no es este el carpintero?, se preguntaban. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Escuche el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad. Y el versículo 3, se escandalizaban de él, dice la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, no era fácil. La hora de el rechazo había llegado. Pero un tercer punto, hermanos, que puede ayudarnos a entender, a contestar por qué fue bautizado Jesús, es que su bautismo finalmente también representó el momento de identificación. Y para mí, de los tres, este es el más claro. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando él fue bautizado, hermanos, pasaron varias cosas. Según la escritura, hermanos, Jesucristo se identificó con los humildes.
con aquellos que entendieron que la predicación del último profeta de Juan el Bautista era una predicación que procedía de Dios y la aceptaron, y entre ellos era ser bautizado. El Señor se identificó con aquellos que estaban obedeciendo, hermanos, a nuestro Dios. El Señor se identificó con los discípulos de Juan. El Señor no fue una persona arrogante que rechazó los designios de Dios al ser bautizado por Juan el Bautista. Podemos ver nosotros el contraste según leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en los versículos 29 y 30, donde la escritura nos dice las siguientes palabras. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, el no someterse a este bautismo significaría que el Señor, hermanos, no era una persona obediente a los designios de Dios. No se hubiese identificado con aquellos que humildemente aceptaron la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el versículo 30 lo dice, hermanos, de una manera rotunda. Así que con esto Jesús, hermanos, podemos decir que pone su sello de aprobación aparte sobre Juan el Bautista. ¿De qué manera? Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, iniciando los versículos 7 al 10, dice la escritura, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Lo que pasa que ellos se habían olvidado de la ley, por lo tanto no recordaban las palabras que el profeta 400 años antes había hablado, según leemos nosotros en Malaquías capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, sí, el mensajero de Dios habría de venir. Y con ello, hermanos, el pueblo comenzaría a encontrar en las palabras de este profeta la voz de Dios que tanto estaban añorando, por la cual habían estado orando y la cual en ese preciso momento, con el momento de identificación de Jesucristo, estaba llegando, hermanos, hacia ellos. Y de esta manera, hermanos, Jesucristo también fue identificado como el Hijo de Dios, cosa que veremos más adelante. Por ahora, estas serían mis respuestas para quien pregunta por qué fue bautizado Jesucristo. Y le hemos dicho de tres maneras. Fue bautizado, hermanos, para hacer una declaración, un anuncio de que Él era el Hijo de Dios. También fue un momento de decisión, de dejar su hogar, de dejar lo material, lo físico, para dedicarse a su obra de ministerio espiritual. Y fue el momento, hermanos, en que fue identificado con todos estos obedientes y humildes que servían al Señor. Pero no solamente, hermanos, como dijimos, el Señor tenía que ser separado a través del bautismo. También el Señor, según la palabra de Dios, debería de ser ungido. Cuando hablamos de ungimiento, hermanos, para el pueblo judío, el ungimiento era algo muy solemne. Por las profecías y las lecturas, perdón, del Antiguo Testamento, entendemos que los sacerdotes, por ejemplo, eran encargados de ir a ungir a los reyes. Y prácticamente este era un proceso muy solemne, pero aparte, hermanos, tenía una
un historial, hermanos, una gran cantidad de verdades absolutas que representaban que una persona ungida era una persona, hermanos, protegida por el Espíritu de Dios. No sé si usted le venga a la mente los pasajes cuando David huía del rey Saúl que quería matarlo. Y cuántas veces, digámoslo así, tuvo oportunidad David de matar, hermanos, al rey Saúl, porque los guardias o se descuidaban o entraba en lugares donde donde debía de estar, y David estaba a sus espaldas. Incluso los soldados que andaban con David, la gente que se le había unido, muchas veces le decían: Señor, aquí está tu oportunidad. Quizá Dios lo puso para que lo mates. Y David, ¿qué decía? Nunca podré yo levantar la mano contra el ungido de Jehová. Era una persona respetada porque se sabía que era una persona protegida por nuestro Dios. Y en Marcos, donde comenzamos nuestra lectura, en el primer capítulo y el versículo 10, dice que después de que subió del agua, es decir, cuando fue bautizado, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahí tenemos lo que es el ungimiento, la llegada del Espíritu Santo a la vida de Jesucristo. Alguien podrá decirnos, pero ¿por qué necesitaba el Espíritu Santo si Él es Dios? No vayamos tan a prisa, hermanos. Al rato veremos una posición espiritual bíblica. Sin embargo, nunca olvidemos, hermanos, que aunque Él fue aquí en la tierra 100% divino, también fue 100% humano. Y como humano, Él está recibiendo esta unción de parte de Dios para que Él fuese la persona indicada de llevar su palabra y que el mundo le reconociera como tal. E incluso Juan dijo: Él es, este es, muchas veces, de quien yo dije, no soy digno de desatar las correas de los pies, de sus pies, ¿verdad? Él tuvo que ser plenamente identificado. Pero aquí, hermanos, en ese día del bautismo, el Espíritu de Dios descendió como paloma, dice la Escritura. Leyendo esta profecía de Isaías en el capítulo 11 y en el versículo 1 y 2 dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto no fue algo, hermanos, que de repente ocurrió. Esto es el cumplimiento de esta profecía. El Espíritu de Jehová reposaría sobre este vástago que retoñaría del tronco de Isaí. Este es Jesús. Sobre él vendría el Espíritu de Dios y le daría sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. ¿Cuánto de esto nosotros logramos procesar y entender? Ya es de acuerdo a nuestra capacidad. Todo, hermanos, lo que no podamos, refugiémonos en lo que dijo Moisés en Deuteronomio, que lo revelado es para el hombre, mas lo secreto le pertenece a Dios. Y algún día, si el Señor nos permite, podremos lograr entender o, en su momento, pues preguntarle y confiar al Señor en lo que esto representó. ¿No creen ustedes, hermanos, que es muy hermosa la forma en que el Espíritu Santo escogió para identificarse? Otros dicen: no era una paloma, fue como una paloma, ¿verdad? Yo siempre he dicho que tienen razón los que dicen eso, en la forma en que el Espíritu dice vino como paloma. Yo no sé, hermanos, qué fue lo que fue. Si volaba como paloma y se miraba como paloma, para mí
era una paloma, pero no vamos a entrar en dogmatismos. Lo cierto era que era algo visible, porque Juan dice, yo lo vi. Sobre él, quien reposó el Espíritu de Dios y permaneció. Fue algo visible, ¿verdad? Ahora, el escoger esta manera al manifestarse, podemos nosotros también decir, hermanos, que esa paloma, pues la escogió el Señor para establecer a través de su Hijo, como dice otra vez, acudiendo a la profecía de Isaías, pero ahora la que está en el capítulo 9 y versículo 6 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una paloma para establecer simple y sencillamente un reino de paz, aunque sabemos nosotros que no es la paz que el mundo quisiera tener. El Señor habló de una paz muy distinta que el mundo, hermanos, no puede darnos. Número 3, aparte de ser separado y ungido, el Señor tenía que ser aprobado, como lo dijimos, y decía la Escritura en Marcos 1:11. Vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. ¿De quién es esa voz? Del Padre. ¿Cómo está usted tan seguro, hermano Basilio? Porque la palabra dice que la voz dijo, tú eres mi Hijo. El Padre está manifestando, hermanos, lo que está ocurriendo aquí y dice, en ti tengo contentamiento. Fue aprobada su venida, su bautismo, su decisión, su anuncio, su declaración para comenzar su ministerio espiritual. Y aquí vemos nosotros, queridos hermanos, esta situación. En la vida de Cristo, como lo dije, hermanos, al iniciar mi lección, nada ocurrió, hermanos, por casualidad. El Evangelio de Juan, capítulo 2, el versículo 1 al 4. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo que les comentaba al principio, aún no ha venido mi hora. Todo tenía que ser de acuerdo, hermanos, a la agenda divina. La voz del Padre, queridos hermanos, avala obviamente la acción de su Hijo y lo presenta al mundo, hermanos, como tal. En uno de los salmos que escribió el gran rey David, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, dice la palabra de nuestro Dios. Así que, queridos hermanos, aquí tenemos un versículo, el de Hechos capítulo 10, que quizá nos arroje demasiada luz a lo que estamos nosotros escuchando. En el los versículos 36 al 39, el apóstol Pedro, explicando entre otras cosas lo que había ocurrido, hermanos, en casa de Cornelio, dice la palabra del Señor así, les recuerda, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis, les dice, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, ahí donde fue bautizado, desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ahora escuche y ponga atención al versículo 38 y 39. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste, o sea, Jesucristo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. ¿De qué manera? En su aprobación, Dios estaba con su hijo y a través de la unción que le dio del Espíritu Santo, le dio poder para estar sanando y haciendo muchos milagros. Verso 39. Y nosotros, dice Pedro, hablando de él como apóstol y los demás, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. La aprobación la vemos en cómo Dios trajo estas sanidades, este bienestar a los oprimidos por medio de Jesús, porque el Señor estaba con él. De otra manera, esto nunca se hubiese logrado hacer. Así que, queridos hermanos, esto es algo que la palabra de Dios nos revela. Y es muy importante entender, hermanos, que el Señor, ¿verdad? Dejó, como dije, sus atributos personales y permitió que Dios, a través de su poder que le confirió, como la profecía de Isaías dijo, como Pedro lo demuestra aquí en Hechos capítulo 10, se sujetó a lo que el Padre le dio para que él hiciera. Y muchas veces oímos a Jesucristo en los evangelios, como dije, hablar de que yo no hablo lo que yo quiero, sino hablo lo que el que me envió me dijo que hablara. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo esto, hermanos, nos habla a nosotros de una unidad divina perfecta en el máximo grado, lo entendamos nosotros o no. Después de haber sido aprobado, ungido y separado, tenemos la cuarta propuesta de nuestro estudio. El Señor también debería de ser tentado. Dice Marcos capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Y luego el Espíritu le llevó al desierto. Para mí, siempre como estudiante de la Biblia, me apasiona este versículo por las preguntas que me hace tener. ¿Por qué? Bueno, el Señor acaba de ser bautizado. El momento del anuncio se ha dado. La identificación ha llegado. La unción la ha recibido. ¿No era, hermanos, desde nuestro punto de vista humano, un momento para disfrutar? ¿Un momento para celebrar? Pues mire lo que hace el Espíritu. Lo llevó al palacio, lo llevó a un huerto, no, lo llevó al desierto. ¿A qué lo llevó al desierto? En Mateo nos dice que lo llevó para ser tentado. Y estuvo ahí en el desierto 40 días siendo tentado de Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, Marcos hace una alusión de una manera, hermanos, enclaustrando, por decirlo de alguna manera así, resumiendo mucho, muy concreto todo lo que pudo haber ocurrido en ese momento. Mientras que otros evangelistas, ya sea Mateo, por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo 1 en adelante, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y también Mateo agrega que Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Todo esto, hermanos, es algo que en ocasiones me hace tener muchas preguntas, ¿verdad? Obviamente no estoy aquí ni cuestionando a Dios ni criticando, es solamente desde el punto de vista desde un estudiante, de un ser humano que quiere comprender más la voluntad de Dios. Así que en este breve, hermanos, pero tan crucial momento de la tentación, es que yo quisiera, hermanos, centrar mi lección. Pero aunque usted no lo crea, queridos hermanos, el tiempo se nos ha ido. Yo tengo casi 2 minutos antes de la hora. Pero es digna de estudiarse esta batalla épica entre Jesús y Satanás, Jesús nuestro Salvador
Y Satanás, hermanos, el enemigo número uno de nuestro Dios. Y entonces deberíamos de ir a Mateo en el capítulo 4 y comenzar a ver las tentaciones, cosa que en otras ocasiones lo vamos a hacer. Por mí, por mi tiempo, no sé, porque como el tiempo avanzó muy pronto, se nos ha acabado. Les doy las gracias a todos